Entramos ya en materia informativa. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, manifestó el interés del bloque en que la crisis política de Venezuela se resuelva a través del diálogo. Escuchemos. La Unión Europea sigue unida en su rechazo al reconocimiento de Maduro como un líder, un presidente elegido democráticamente y, por lo tanto, negándole la legitimidad que tendría si hubiese ganado las elecciones limpiamente. El Consejo trabajará en la revisión del actual sistema de sanciones, que sea aplicable no al pueblo de Venezuela, sino a sus líderes, al gobierno que consideramos no ha ganado las elecciones y al que no reconocemos legitimidad. Y seguiremos apoyando al pueblo de Venezuela en su lucha por sus derechos democráticos y apoyando, siempre que sea posible, una salida dialogada a la actual crisis. Entre tanto, el gobierno de Colombia anunció este lunes que inició una actuación administrativa para someter al grado de supervisión denominado control a Monómeros, recordemos que es la empresa estatal de Venezuela, ante la posible venta de sus acciones. Así lo indicó la Superintendencia de Sociedades a través de un comunicado. Textualmente leo para ustedes: el control es el máximo grado de supervisión de carácter societario que ejerce la Superintendencia de Sociedades preventivamente con el fin de preservar la empresa como unidad productiva y fuente generadora de empleo. Así lo agregó la superintendencia. El organismo aclaró textualmente que el grado de supervisión denominado control no es una toma de posesión ni faculta a la Superintendencia de Sociedades para coadministrar la sociedad, quien será o quien conserva de esta manera su autonomía con las limitaciones y para los fines indicados en la Constitución y la ley, con plena garantía de sus derechos. Esta decisión se adoptó dada la financiación que perciben mayoritariamente por sus vinculados, la cual, en el escenario de una enajenación de su participación, podría generar y materializar un riesgo de insolvencia. Así lo dice el comunicado textualmente. Y en más información, la ministra de Petróleo, Delcy Rodríguez, confirmó varias detenciones por presuntamente generar una explosión en el principal distribuidor de gas en Venezuela. Les presentamos los detalles. Con cómplices internos ya muy bien identificados, producen una explosión a gran escala sobre esta infraestructura y sobre estas instalaciones que distribuye el 80% del gas a Venezuela. 11 personas con responsabilidad en estos actos criminales han sido privados de libertad y están bajo investigación. Hay un extranjero evadido. Se fue del país el mismo día que realizó esta maniobra dolosa. Cambiamos de tema. Familiares de detenidos en las protestas postelectorales aseguraron que han dormido a las afueras de la cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo, en el centro del país, a la espera de la liberación de sus parientes. Alegaron que no existen razones para mantenerlos privados de libertad. Les compartimos sus testimonios. La mañana de este lunes excarcelaron a un joven, mientras que el resto de los familiares aguardan la lista de los próximos liberados. Hasta el momento van 39 de los más de 480 que fueron trasladados hasta este internado judicial, luego de las elecciones presidenciales en Venezuela. Nos emocionamos cuando ellos suben hasta acá, resulta que es para tomar una foto, para mantener la calma, eso es todo lo que hay. Hasta el momento no nos dan absolutamente nada, nos dicen es que estamos en una espera de unas boletas que vienen desde Caracas, supuestamente. Mira la hora que estamos, no nos dicen absolutamente nada. Queremos respuesta, queremos que nos los liberen. Si es una orden que nuestro presidente dio, ¿por qué no se ha acatado?
pero todas estas noches anteriores, ¿cómo duerme uno? Porque ya el estrés, el cansancio psicológico, la mente ya no nos da para más. Estamos aquí durmiendo en cartones, sentadas en el piso de tierra en esta plaza. Están jugando con nuestros sentimientos, contra nuestra psicología. No puede ser, es un desgaste físico que tenemos todos acá. Yo tengo 67 años. ¿No? Imagínate tú, estamos ya que no aguantamos, no tenemos los recursos porque ni siquiera agua tenemos para tomar acá. Pero por nuestros hijos, uno se desgasta como sea, porque yo lo llevé en mi vientre, en mis entrañas, y a mí me duele mi hijo, en mi sangre. ¿Qué exigencia? Que lo suelten, porque yo no soy ningunos terroristas. Mi hijo es un enfermero, por Dios. A mi hijo se lo quitaron, un momentico, a mi hijo se lo quitaron cargando a mi nieto de 3 años y le dijeron, si no te vienes con nosotros te ponemos preso a tu hijo y a tu mujer. Y mi nieto lo que tiene son 3 años. ¿Y qué hizo él sino poner resistencia? Se montó al carro y se lo llevaron. No sabíamos ni siquiera para dónde lo llevaron. Allá en Barquisimeto lo golpearon, le metieron electricidad, le metieron la cabeza en agua, le partieron 2 costillas. Mi hijo está ahí, tiene 2 costillas fracturadas. Quiero hacerle un llamado muy específico a la CPI, en la Corte Penal Internacional que se encuentra en Venezuela, supuestamente estudiando los casos que están aquí con todos nuestros familiares presos políticos. ¿Por qué son presos políticos? Porque recuerden que todos ellos son inocentes y necesitamos que por favor intercedan ante el gobierno para que todos y cada uno de ellos sean liberados, porque no es justicia. Queremos la libertad para todos y cada uno de ellos. La angustia y consternación prevalece entre quienes esperan respuestas positivas y reiteran el clamor a una justicia que consideran tardía. El equipo de VPI TV se une a esta petición, recordando que nuestro compañero de labores, Paul León, aún se encuentra privado de su libertad. Mientras tanto, la abogada Marta Tineo, directora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, aseguró que la revisión de 225 casos de presos políticos en Venezuela, anunciada por el Ministerio Público, representa apenas el 10% de los detenidos postelectorales en el país. Veamos. Eso nos colocaría, a tenor de las propias cifras oficiales, en que saldría un 10% y nos quedamos con nada menos que 2.000 personas detenidas en el contexto postelectoral. Si a esas 2.000 personas detenidas le sumamos las poco más de 300 que estaban detenidas antes del 28 de julio, estamos diciendo que en Venezuela estaríamos en este momento alrededor de 2.300 personas detenidas, bien en el contexto postelectoral como las que han estado detenidas antiguamente por razones políticas. Más allá de que el titular sea se están excarcelando a los detenidos en Venezuela, yo creo que es importante decir se están quedando por lo menos 2.300 personas detenidas al día de hoy en Venezuela por razones políticas. La abogada y defensora de los derechos humanos Marta Tineo hizo además un llamado a las autoridades nacionales a revisar los casos de adolescentes y poblaciones en condiciones de vulnerabilidad que se mantienen privados de libertad por razones políticas. Hacer un llamado a las autoridades públicas en cuanto a que realmente se revisen todos estos casos de adolescentes. Todos los adolescentes deben ser liberados, por supuesto que sí. Hay casos de mujeres en situación de especial vulnerabilidad que también hacemos llamamientos para que esas causas sean revisadas. Tenemos casos de personas enfermas con enfermedades crónicas o graves. Es decir, yo creo que más allá de decir, porque vuelvo, la matemática nos dice, estamos hablando de un 10% apenas de excarcelaciones, creo que más allá de la matemática tenemos que humanizar estas revisiones de medida y efectivamente garantizar que personas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad puedan recuperar su vida. Asimismo, desde la organización aseguraron que no conocen el criterio empleado por las autoridades nacionales para estas excarcelaciones e indicaron que en la mayoría de los casos se realizan bajo medidas cautelares. En este sentido, desde la nueva Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, confirmaron la excarcelación durante este fin de semana de 2 estudiantes y un profesor de esta casa de estudios detenidos tras las protestas electorales el 28 de julio. Les presentamos los detalles en el siguiente reporte.
hasta los momentos han liberado a 2 estudiantes ucevistas, uno de la Escuela de Internacionales, el otro de la Escuela de Odontología y también a nuestro profesor de la Escuela de Psicología, Salvador. Seguimos exigiendo que se liberen a todos los miembros de la comunidad universitaria que aún están detenidos de forma arbitraria. Queremos recalcar que nunca debieron estar tras las rejas. Hoy seguimos exigiendo la libertad de todos los presos políticos, pero enfáticamente por nuestros 4 ucevistas que tienen que volver a los pasillos de la Universidad Central de Venezuela, tienen que volver a los espacios deportivos y tienen que volver con cada uno de nosotros a las aulas de clase. Asimismo, desde la Federación de Centros Universitarios denunciaron la violación al debido proceso de quienes permanecen tras las rejas después de ser detenidos de manera arbitraria en el contexto postelectoral. Pensar diferente no es un delito. Más allá de eso, se les ha violentado el debido proceso y la tutela efectiva. Y nosotros aquí, como movimiento estudiantil, quiero que sepan que exigimos la liberación de todos y cada uno de ellos y que estamos aquí firmes y a la hora de tomar posiciones incómodas, pues lo haremos. Los nuevos representantes estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela indicaron que trabajarán en la articulación del movimiento estudiantil de la mano con familias de presos políticos para exigir la liberación de quienes permanecen tras las rejas. Cambiamos ahora de tema. En materia deportiva, Venezuela visita este martes a Chile con la presión de retomar el camino del triunfo que le permita seguir soñando con esta primera clasificación a un mundial. Hoy estará frente a la selección roja, que no ha conseguido, según los expertos, un buen desempeño en estas eliminatorias sudamericanas, donde se ubica lamentablemente en la última posición. Hasta ahora, la Vinotinto suma 12 puntos y está en 7º lugar, lo que le da acceso al repechaje. Ambas selecciones se enfrentarán en el Estadio Nacional de Santiago, que será dirigido por el árbitro argentino Facundo Telo. Nosotros seguimos ligándola por la Vinotinto.